Bueno, y ya está conmigo el doctor Abundis. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está, Leonardo? Qué gusto. ¿Qué tema abordamos el día de hoy? Pues es uno que ya habíamos visto de otra manera, la reforma educativa, pero ahora es la percepción de los maestros. Por el 15 de mayo, dices. En parte es efeméride, pero en parte porque pues ha sido un tema pues constante, polémico. Yo te diría que uno intuitivamente diría que hay algún nivel de afectación en la imagen de los maestros. Sí. Pues si los ves en las calles, si los ves marchando, si hacen paros, si no van a dar clases. ¿No separamos los maestros de los protestones? ¿Qué nos inspiran los maestros? Mira, yo creo que sigue siendo una imagen muy positiva y la vamos a ver en el tiempo, pero es interesante porque no deja de ser una imagen política. Y es un líder nato de la comunidad. Te doy dos datos básicos. Ellos tendrían un nivel casi universitario en el país. En México, más o menos 15% de la población del país tiene universidad. El promedio de escolaridad de este país es de 7 años, 8 años, depende de donde lo midas, hasta 9 si te vas a la Benito Juárez o a Garza García. Somos un país de secundaria. Somos un país de secundaria. Entonces, alguien que tiene un grado casi universitario, que será el de un maestro, se le percibe con respeto y con autoridad. Vamos a la primera gráfica. Es una serie, niveles de confianza en los maestros. Si bien siempre esa línea verde está por arriba de la anaranjada o de la roja, mucha confianza o algo de confianza, si ves hay bastante varianza. Han llegado a tener niveles de confianza tan altos como 71%, en abril del 10, en julio del 12, pero han tenido también algunos puntos de cierre. Por ejemplo, en septiembre del 15 llegaron a estar 51-48, o en julio del 16, es decir, son momentos cuando se les asocia con la coordinadora, con paros en general en el magisterio. ¿Qué pasó, por ejemplo, en julio del 12 o en abril del 10 que suben a su nivel histórico? Yo te diría que ese es su nivel, sería el normal, pero 71. Así es, pero en periodos donde se ha discutido la reforma educativa, donde han salido a las calles, es donde empiezan a perder credibilidad. Tal vez no se ve de manera tan clara en esta gráfica. Vamos a la siguiente. Esta es una serie, como verás, que lleva más de 10 años. La siguiente sería, en su opinión, cómo son percibidos los maestros dentro de la comunidad. Son respetados, valorados como protagonistas y líderes de opinión. En abril del 14 era 72%, y ve cómo cambia para abril del 19. 20 puntos, pierden. 20 puntos. Es decir, sigue habiendo confianza, pero si lo mides de otra manera, ya ves algún nivel de afectación. Y 22 te sube, el otro tienes 40 y tantos puntos. No son valorados, no los respetan, no los conocen, de 19 a 42. Sí, es mucho, ¿no? Sí impacta, ¿no? Si esto de que los veas en las calles, que no los veas en un aula, que les quita algún nivel de responsabilidad, y ciertamente da la impresión de que la sociedad o la comunidad los valora menos. Entonces sí, hay 20 puntos de afectación más o menos en estos 5 años. Abril del 14 ha sido uno de los momentos donde estaba en su histórico normal. Y si ves, pues sí hay un costo, ¿no? En estas... Interesante. Y supongo que los últimos acontecimientos llevarán a muchos mexicanos a evaluarlos de una manera diferente, no del profesor sacrificado, sino de un grupo poderosísimo que puso de rodillas a la mayoría y obligó al presidente a casi rogarles, ¿no? Que aceptaran la reforma. Así es. Ahora, el público también distingue, o el ciudadano distingue, entre el maestro y los sindicatos, que también es algo que hay que distinguir. En general, salvo que sea sindicalizado, el ciudadano promedio no tiene buena opinión de los sindicatos, más bien los ve de manera negativa, y no es distinto con el caso de la coordinadora o el CENTE. Siguiente gráfico. ¿Usted considera que los maestros en México están más interesados en la política o en la enseñanza? Creo que este es más que claro, ¿no? ¿No? O sea, es en el hay fútbol, que ver que dice, no, en la política. Esta es nuestra última medición a finales de abril, ¿no? Cuando acabamos de tener un conflicto, y ahí veremos después de este 15 de mayo. Dependerá, yo creo, de su capacidad de convocatoria, pero ciertamente 2 de cada 3 mexicanos dicen que en la política. Siguiente gráfico. ¿Usted considera que los sindicatos de maestros están más interesados en la política? Es decir, esta es la diferencia entre sindicato y maestros. Pues aquí da la impresión de que algunos, el 40% estaría
dispuesto a defender a los sindicatos en términos de cuál es su función, que es defender los derechos de los maestros. 40% así lo ve, contra 56% que cree que es la política. Que más o menos 60% creo que están más en política que en cuestiones magisteriales. Y si vamos ya directamente al tema de la reforma educativa, que creo que ha sido de los más polémicos, pero ve los niveles de acuerdo o de aprobación con que a los maestros se les evalúe en las escuelas públicas. Esta es una serie de más de 7 años, Leonardo, cuando la administración pasada propuso la reforma educativa, niveles casi de 90% porque sean evaluados. Te diría que esta es un poco contradictoria con los niveles de aprobación que tuvo la idea de revocarla, cambiar completamente, darle un giro a la reforma educativa. En realidad la gente está de acuerdo con que se les evalúe. Pues yo creo que es, como dice el presidente, de sentido común, ¿no? Como dicen, oiga, si se evalúan a los estudiantes, ¿por qué no se va a evaluar un profesor? Además, si estás tú sujeto, digamos, a una evaluación, pues tienes todos los incentivos para mejorar, ¿no? Me parece perfectamente lógico que el 91% lo cree así. Así es. Comparado con otras sociedades, Leonardo, te diría, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un gráfico que no presentamos, el 60% tiene confianza en los maestros y 70% está de acuerdo con que luchen por sus derechos y reivindicaciones. Digamos que en México no da la impresión de que es un comparativo similar. Oye, pues gracias por este aperitivo. Mañana es Día del Maestro y por supuesto tenemos un elemento interesante. Para que cuando estés en la calle detenido en tu auto por una marcha tomes en cuenta estos datos. No, al contrario, levantaré mi copa y diré por los buenos maestros de este país que hay muchos. Mi querido doctor, muchas gracias. Gustazo, Leonardo, gracias. Bueno,